midiplomado.com. Estudia desde donde quieras. Hola, ¿qué tal? Pues Hola. bienvenidos a esta nueva sesión de MIDI Talks. Ya después de un ratito que nos tomamos de sabático, Gustavo, para no transmitir. No se vinieron algunos cambios, algunas cosas ahí que queríamos mejorar ahí de las charlas. Y bueno, centrarnos también en ustedes para poderles ofrecer más contenido de valor y sobre todo otros programas nuevos. Y bueno, eso nos consume un poquito el tiempo que podemos dedicar a estas charlas. Pero el día de hoy tenemos unas invitadas muy interesantes, sobre todo para nuestros usuarios del área de psicología, del área de neurociencias, para nuestros usuarios de educación, donde a veces este tipo de habilidades que ellas nos van a compartir, pues son muy valiosas, te pueden ayudar a manejar situaciones que seguramente ella en su experiencia se van a ustedes a identificar, ¿verdad? Que hay ahorita que empecemos a platicar. Ahorita las presentamos. Gustavo, no sé si nos quieras comentar algo antes de que se presenten nuestras invitadas. Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien, ahí todos nuestros seguidores y alumnos en midiplomado.com. Así es, Mario, pues vamos a hablar de un tema que ahorita, después de pospandemia, ¿verdad? Nos va a mover un poquito a todos el tapete, que es la parte del neurodesarrollo, de la parte de la cuestión del emocional, la cuestión psicomotriz en los niños, ¿verdad? Tenemos invitadas muy importantes que se dedican a este tema, se dedican a ayudar a chiquitines a poder estar al 100 para poder tener un desarrollo óptimo en su infancia, que es la base pues de la adultez, de la madurez, la infancia. Entonces, bienvenidas al staff de NEDEAL. Si nos pueden decir su nombre y a qué se dedican para que todos nuestros usuarios las conozcan y luego que nos den una pequeña introducción de lo que hace NEDEAL aquí en midiplomado.com. De allá para acá. Ok, buenos días. Mi nombre es Marlene Huereca. Yo soy licenciada en terapia de la comunicación humana. ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Rosas. También soy terapeuta de la comunicación humana. Buenos días, mi nombre es Rosalina Cepeda, soy psicóloga, estoy certificada en estimulación temprana y crianza y Baby Science por el programa de Baby Science México. Perfecto, bienvenidas. Ustedes conforman el equipo de NEDEAL y todavía creo que tienen más profesionales ahí en apoyos en distintas áreas, ¿verdad? Platíquenos qué es NEDEAL. Bueno, pues NEDEAL es un centro de neurodesarrollo, aprendizaje y lenguajes, por eso el nombre de NEDEAL. Dentro del centro, pues manejamos diferentes áreas. Estamos con la estimulación temprana, que pues así inició. También manejamos lo que es la terapia de la comunicación humana, que es lenguaje, aprendizaje, voz. Estamos también con la parte de psicología y tenemos también una pediatra que es, ¿cómo se llama? Tenemos dos doctoras, una es pediatra con especialidad en alimentación infantil y asesora BLW y otra asesora en lactancia. Y además de que conforme fue pasando el tiempo, pues tenemos el servicio de niñeras a domicilio, entonces todas nuestras niñeras tienen una profesión, ya sea psicología, terapia o alguna profesión afín o cursos que les hayan gustado de los niños. Perfecto, o sea que no nada más lo atienden ahí en su centro, sino también pueden acudir de alguna manera a los domicilios de los chiquitines, ¿verdad? No es nada más atender a alguien que tenga alguna desviación, como le dicen los terapeutas, en la cuestión del desarrollo, del neurodesarrollo del lenguaje, sino también apoyar a los niños que de alguna forma traen un desarrollo normal, ¿verdad? Sí, bueno, realmente la estimulación temprana también se le llama intervención oportuna porque precisamente
se hace la estimulación oportuna a todos los niños, no es para algún niño que tenga algún problema en el desarrollo, sino es para todos y para poder estimular pues su desarrollo y potencializar sus capacidades. La estimulación temprana, digámoslo así, es como el ejercicio, ¿no? A todos nos hace bien, algunos más, algunos, pero a todos nos sirve, es tratar de estar listos para que el niño pueda desarrollar sus áreas, distintas áreas, que es psicomotora, la parte de la sociabilización, con el medio ambiente, toda esa parte de la estimulación temprana la revisa, ¿no? Pues bueno, yo quería ahí empezar a comentarles la parte de cómo las conocí. Les había, mientras ustedes estaban ahí calentando el cafecito, me puse a contarles cómo las conocí. Yo las conozco pues porque llevo a mi niña con ustedes y algo ahí muy interesante era lo que mencionaban hace un momento, ¿no? Que no siempre la estimulación temprana es cuando el niño trae alguna condición especial, sino que a veces puede ser precisamente para prevenir que ese tipo de condición se vaya a detonar. Yo, viéndolo desde el punto de vista de como padre, mucha gente me decía, no se ocupa, cada niño tiene su tiempo, pero yo sí vi como una oportunidad ahí dentro de los servicios que ustedes nos ofrecían, el precisamente prever algún tipo de desorden que luego pudiera tener mi niña, pero yo sí veía que, digamos, las áreas de oportunidad que ella podía desarrollar, muchas de ellas eran causadas ahora por el tema del encierro, porque no es una, digamos, no es una necesidad o no es un conflicto como padre mío, sino que lo veo incluso con otros vecinos, con otros compañeros ahí de mi hija del colegio, que están igual, ¿verdad? Y que a veces hasta me preguntan, ay, ¿cómo le hiciste para que aprendiera a hacer o a decir? Porque, pues bueno, ahora con el tema de la pandemia, mucha comunicación se da únicamente entre hijos y papás, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto ahí esa parte de que les lleguen así niños, como por ejemplo el caso de mi hija? ¿Sí les afectó la pandemia o no? ¿O es Bueno, normal? pues es que de hecho comenzamos todo esto a raíz de la pandemia, porque en la pandemia nosotras trabajábamos antes juntas y ya los papás nos conocían y entonces a raíz de la pandemia nos comenzaron a buscar para seguir trabajando con sus niños en casa y conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que más niños necesitaban apoyo y ayuda y de hecho hasta decíamos, oye, es que esto ya es cuestión de estudio, ya es cuestión de que tienen que ver porque cómo es posible que, no sé, niños de un año, como año y medio que todavía no caminaban, por ejemplo, o así empezamos a ver retrasos, pero los niños que nosotros seguíamos viendo, pues ellos iban con un desarrollo normal y no atípico, y los otros niños sí veíamos un desarrollo totalmente atípico. Y sí, así nos fuimos dando cuenta que pues cada vez se necesitaba más y más. Y hasta llegar a un punto en el que definitivamente ya ninguna podía ver a otro niño y fue como empezamos a tener una idea. Pero sí Vieron la demanda. Dijeron, vamos a ofrecerlo de manera formal en un área exclusivamente para esto. Sí. Y la parte de las, porque ahorita me decían, cada una pues tiene su formación, certificaciones o se enfocan en ciertas áreas. ¿Qué profesionistas o qué sectores creen que deban de tener un acercamiento directo con un centro como el de ustedes? Porque a veces pensamos que las escuelas a donde llevas a tus niños en las mañanas deben de ser totalmente suficientes para poder abarcar las necesidades de desarrollo del niño, que no nada más es la parte de aprendizaje académico, sino que pues, se involucran muchísimos otros temas. ¿Quiénes son los que deben de estar en contacto directo con un centro como NEDEAL? ¿Los papás
o alguna institución o qué profesiones, es lo que estábamos tocando en lo que se estaban conectando, quiénes deben de conocer lo que ustedes hacen para poder tener una relación que beneficie a los chiquitos que atienden, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente los padres primero, porque son los primeros en darse cuenta que sus hijos necesitan, requieren y quieren darle lo mejor a sus hijos, porque no es nada más una cuestión de apoyo a un desarrollo típico, como lo venimos diciendo, sino es para darles lo mejor y potencializar su vida, su desarrollo. Y en cuanto a profesionistas, híjole, pues deberían de ser todos realmente. Psicólogos, terapeutas, profesores, pedagogos, dentistas, los dentistas es muy importante, médicos, neurólogos, ortopedistas, todos nos pueden canalizar y también nosotros podemos canalizar. Fíjate qué interesante esa parte en donde la diversidad profesional pues debe de conocer este tema que muchas veces, pues como dicen, ¿no? En casa de herrero, cuchara de palo, que muchas veces no nos damos cuenta que por ahí existe algún área de oportunidad que te pueden, que hay un profesional que te puede apoyar en esto. Antes se daba mucho el estigma, ¿no? Sobre todo en la carrera de terapia de la comunicación humana, que nada más era para el puro lenguaje, pero incluso, no, yo he visto cómo, por ejemplo, mi mamá tuvo un accidente hace ya bastante tiempo y tuvo que volver a adquirir el lenguaje, pero también la parte de la deglución, cómo atienden y cómo apoyan a seguir ciertos tratamientos de neuropsicológicos, que a lo mejor uno no tenía esa noción porque son carreras relativamente nuevas, ¿no? Pero esas carreras se dan por la necesidad de que haya una persona especializada en esa área. Algo que me llamó mucho la atención al navegar las redes de ustedes es que tienen distintos profesionales que abarcan el desarrollo desde distintas partes, o sea, no nada más en la cuestión pedagógica, porque hasta apoyo en tareas tienen, sino ya en la cuestión ya inclusive artística, por ahí Alejandra hace eso, ¿no? Platícanos un poquito de la musicoterapia que ofrece Nereal. Ok, bueno, dentro de la musicoterapia podemos trabajar desde que son bebés, desde que tienen meses. Entonces, con esto, bueno, también muchas veces piensan que la música pues no sirve en este caso, ¿verdad? En cuanto a la educación, pero bueno, podemos estar trabajando las diferentes áreas, como son el lenguaje, la atención de los pequeños, y lo hacen de una manera que pues están jugando y lo están disfrutando, y pues muchas veces no se dan cuenta también que están aprendiendo. Aparte de que pueden pasar momentos de calidad papá con bebés, y ya cuando están un poquito más grandes, también seguimos viendo esta parte de la musicoterapia, ya metemos más instrumentos, trabajamos lo que es la iniciación musical, y se puede estar trabajando, pues incluso también con adultos. Ah, excelente. Si el papá canta feo, así como yo, también podemos. Sí, cualquier persona puede. Okay. Fíjate que ahorita que mencionas la música, yo sí notaba a mi niña, bueno, con el tema, yo volviendo a lo del encierro, pues muchas veces un recurso que uno tenía eran las páginas, ¿no? De YouTube. Y de pronto como las canciones o el dibujo animado que ven con alguna cancioncita, obviamente uno como papá les busca un contenido apropiado, y cómo de pronto ellos empiezan a hacer lo que vieron en ese video, ¿no? Sí, y a diferencia de que si se los pones de otra forma que no sea con música, no sé, una historia o a lo mejor un canal con niños haciendo alguna dinámica, no es igual. Yo sí notaba que la música los pone en un canal receptivo muy, muy diferente. A mí me gustaría que nos contaran un poquito, Alejandra, Rosalina y Marlene,
¿Qué tipo de desarrollo atípico han visto ustedes ahora a raíz de que ya se empieza a reactivar todo? Pero en tres vertientes, perdón. En la parte del lenguaje, ¿cuál ven ustedes que es algo como que se ha presentado más en sus usuarios? En la parte motriz, porque entiendo que también ayudan, ¿verdad? En esa parte. Y en la parte psicológica. ¿Cómo ven que vienen los niños ahora que se empiezan a reactivar? ¿O qué casos? Pues en la parte, perdón, No, sí. en la parte del lenguaje nos han llegado pequeños con un rezago demasiado grande, o sea, pequeños desde inclusive 2 años, año y medio, que no dicen ni una palabra, que no imitan, porque bueno, la parte de la imitación es indispensable para el lenguaje. Si un pequeño no imita, no va a poder desarrollar correctamente el lenguaje. Entonces, la parte social también se ha visto muy afectada. Bueno, ahorita me imagino que Rosalina nos va a platicar un poquito de la parte psicológica, pero también es importante para el desarrollo del lenguaje el que los peques convivan con más niños. Entonces, sí hemos notado una gran demanda en esta parte de la estimulación del lenguaje. Okay. Y En la parte psicológica, pues los niños están muchísimo más cohibidos y también presentan, bueno, no sé cómo sean como papás, pero realmente en la pandemia muchos papás pues ponían el iPad y realmente era como su niñera iPad o la televisión y el presentar el dejar a nuestros chiquitos frente a las pantallas mucho tiempo habla de desorganización a nivel neuronal. Entonces, todos los pequeños están desorganizados en sus sentimientos y emociones. Entonces, les es muchísimo más difícil tener un control de sus emociones. Por lo tanto, vemos niños de 3 años que están haciendo muchísimo berrinche, o muchísimo, o sea, explotan muy fácilmente, pues porque evidentemente tienen demasiadas horas frente a la televisión o frente a pantallas y eso causa un desorden a nivel neurológico. Entonces, pues sí nos llegan con problemas de conducta o cuando ya están más grandes de que es que no presta atención, o ellas que me dicen, es que de verdad no pone atención o no sabe ni siquiera elegir alguna cuestión y todo eso se ve en la conducta psicológica, además del control de esfínteres y, y los límites. O sea, no, como durante el encierro que tuvimos, no les ponían tanto límite y no había una organización del día, por así decirlo. Entonces los niños no tienen límites y ahora que ya los papás les quieren poner límites, pues es súper complicado. sí, no entienden por qué de pronto ya no pueden hacer algo que comúnmente pues ellos venían haciendo, ¿no? De manera habitual. Exactamente. Y en la cuestión motriz de estimulación temprana, pues también, desde bebés que, no sé si el giro, que deberían de girarse, no se giran, o el gateo, que niños de más de 1 año que dicen, no, es que no gatea, o no, es que no gateó. Y entonces, pues ya desde ahí nos viene diciendo a nosotras que en un futuro vamos a tener diferentes problemas de aprendizaje y o lenguaje. Ok. Una cosa que a mí me gustaría, ustedes como profesionales en esas áreas de estimulación temprana, Alejandra, Marlene, Rosalina, que ya ves que mucha gente que tuvo sus niños chiquitos durante estos últimos años de la pandemia, algunos de ellos se volvieron un poquito temerosos del contacto, de exponer al niño pues a estímulos más, digamos así, más normales a lo que era la actualidad. ¿Qué consejo le pueden dar a los padres de familia para que no estigmaticen la pandemia y priven al niño de todos los estímulos que a lo mejor los otros sí tuvieron en años anteriores, para que lo fueran haciendo de alguna forma progresiva, poco a poco? ¿Qué manera es la más adecuada para poder regresar a la normalidad en el desarrollo y en la interacción que pueda tener su bebé? Bueno, yo de consejo y lo que les digo muchas veces a los papás es que
estoy segura que quieren lo mejor para sus hijos y estoy segura que quieres un hijo o una hija valiente, amorosa, segura, intrépida y que busque sus propias pues soluciones a todos los problemas. Y para lograr esto necesitamos soltar. Y necesitar soltar es aprender a vivir con todo y aceptar también todo lo que se le puede ofrecer para que tenga una mayor potencia, pues para que potencien todas sus habilidades. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. Yo estoy segura que quieren lo mejor para sus hijos. El problema es que muchos se volvieron muy aprensivos, ¿verdad? Tú como psicóloga, yo creo que has visto ese cambio en la actitud de los padres, cómo nos volvimos un poquito más temerosos, pues por todo lo que estaba sucediendo, y eso se refleja directamente, a lo mejor no que el niño se vuelva ansioso, porque eso ya pues es una situación que ya se necesita también manejar con psicoterapia, pero también el papá que de alguna forma vea que pues nosotros somos los que les ponemos el ambiente para que ellos interactúen. A Mario le pasaba mucho eso, ¿verdad, Mario? De que pues es que uno se vuelve su mundo. A ver, hasta ya se aburrían de estarlo viendo uno diario y te decían, no, papá, no, vaya, o sea, prefiero ponerme aquí a jugar con una piedra. Voy a tomar café, papá, Sí. como tú. Sí, no, es que la pandemia nos llevó a dinámicas muy, muy extrañas en las que pues cada quien se adaptaba con los medios, ¿no? Y recursos que tenía. Yo, por ejemplo, algo que sí noté, digo, vuelvo a lo mismo, en mi intento de darle recursos a mi hija, pues los que yo consideraba eran más apropiados, hay algunas aplicaciones para equipos móviles que son educativos. La mayoría viene en inglés. Entonces mi hija, de pronto, pues Alejandra es su terapeuta, no me dejará mentir, mi hija es de las que te cuenta 1, 2, 3, ¿verdad? Sí, de repente me habla en inglés. Ya lo hace mejor, sí, claro, Alejandra le ha ayudado mucho, ya cuenta hasta el 10 en español y hasta el 10 en inglés, pero pues así empezó ella a desarrollar su propio lenguaje y algo que a mí me gustó mucho, y eso es lo que quiero que nos cuenten cómo lo manejan, que ella de pronto, yo empezaba a usar un poquito de señas con ella, pero pues yo por ser yo, así le enseñaba, si me pedía agua, le hacía una seña como de agua o si quería cualquier cosa, ¿no? Pero ustedes nos dicen que sí hay una forma, ahorita nos contaban que ustedes se especializan también en lenguaje de señas para niños y algo muy interesante es que es un recurso que usan muy bien. Bueno, mi hija lo usaba muy bien, la parte de ayuda, todo eso. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cuándo sí es apropiado usarlo y cuándo no, que pueda llegar a sustituir hasta el habla, ¿verdad? No sé. No lo sustituye. Ok. La lengua de señas de bebés, así como ustedes lo hacen holísticamente todos los papás, porque todos tienen sus señas como bebés, se les llama señas amables. Entonces, las señas amables son lo que ustedes ven a su bebé y si su bebé les hace como que dices, ya tienes sueño, o quieres comer y ustedes le hacen como, quieres comer y los bebés también, o simplemente el bye y eso ya es una seña. Solamente es hacerlo consciente para que sus niños y ustedes también como papás tengan una amplia gama de poder comunicarte con los chiquitos. Y el lenguaje de señas de bebés se les enseña desde aproximadamente los 6 meses de nacidos. Entonces, conforme van creciendo, evidentemente ya no les es necesario el usar la lengua de señas. Sin embargo, es una lengua que les va a quedar para toda la vida y lo pueden seguir aprendiendo, además de ser un lenguaje universal. Y es más probable que nuestros pequeños sean bilingües o políglotas, porque su capacidad cerebral está desarrollándose desde más pequeños. O sea que no hay temor por enseñarles señas. No. Hay que utilizarlo como una herramienta, como apoyo al lenguaje oral.
pero no hay que satanizar el uso de las señas, al contrario, hay que apoyarnos de las señas al mismo tiempo del lenguaje. Es que a mí sí me tocó gente que, yo por ejemplo a mi niña, como a veces lloraba por hambre, uno papá nuevo, pues no piensas que, que llora por todo menos por lo último que se te ocurre ayudarle, ¿va? Entonces yo le enseñaba, yo decía, aquí es comer, comer, y ella solita, y se me hace que hasta antes de los 6 meses, como que decía, estos papás tontos que tengo yo, y ella me decía, comida, papá, comida. Qué padre. Y hubo gente que me decía, no, 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 es que diga, Yo- comida. Mario le enseñaba un juguete y la niña. Sí. No, es muy importante, pues cada familia incluso pues tiene su dinámica, ¿no? Pero también, como ahorita lo que ustedes decían, que es bien importante que los papás también conozcan pues, cómo debe de ser el neurodesarrollo, porque ellos no van a acudir a ustedes si piensan que la situación que vive su niño a lo mejor tiene algún trastorno o algún retraso en algunas cosas, y para ellos va a ser normal. Porque normalmente nosotros lo veíamos pues comparando, y hay gente que a lo mejor tiene una familia muy grande, de que no, pues que ¿sabes qué? Mi hermana tuvo hijos cuando yo era más joven, los veía y pues veía cómo era su desarrollo, y ya sé qué esperar cuando yo tenga los míos. Pero hay gente que no tiene ese tanto contacto con los niños, que a veces no se da cuenta cuando sí necesita ayuda, ¿no? Y puede batallar muchísimo más a la hora de estar ya en la primaria. ¿Por qué? Por situaciones pequeñitas que a lo mejor no nos dimos cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que es un desarrollo normal? Esa es la pregunta del $1,000,000. Pues, es que esa es muy extensa. Sí, también la respuesta. Sí, es demasiado. ¿Cómo nos muy podemos dar extenso. cuenta? O sea, yo como papá, ¿cómo me voy a dar cuenta de que tengo que llevar a mi hijo, a mi hija, a Nedeal? Porque le pueden ayudar de cierta forma. A veces en las escuelas no hay alguna persona que pueda hacerles algún chequeo y poder canalizarlo. Nos tenemos que apoyar necesariamente de alguien que sí lo detecte, que tenga esa preparación, que tenga esa formación. Imagínense, hijo de 2 ingenieros, una ingeniera, un ingeniero que están químicos, a nada que ver con la cuestión. ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues en la escuela donde está el chamaquito, la chamaquita, pues es necesario que haya alguien que detecte eso, ¿no? Que ya haya estudiado para esa respuesta larguísima, que se dé cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Trae algo en esta parte, llévalo aquí, porque pues, tampoco somos dioses, las escuelas no hacen todo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que se acerquen a un centro especialista como nosotras, porque desde muy temprana edad, desde semanas, meses, podemos irles diciendo a dónde se pueden enfocar o qué hay que hacer. Entonces, es eso, porque entre más pequeños, muchísimo mejor, porque luego ya asisten con Miss Marlene o con Miss Ale, que son las del lenguaje, y que dicen, oye, pues es que ya tiene 6 años y realmente pues no habla o no hace frases, cuando eso lo pudimos haber detectado desde el año o antes. Aunque esos son signos a lo mejor un poquito pues más evidentes, ¿no? El que no habla o que no, señala y no, son situaciones que a lo mejor son muy evidentes. Yo lo que en platicando con mi esposa, que ella es psicóloga, siempre decimos, aunque sea lleva a tu niño alguna vez al centro a jugar, para que lo vean. Llévalos a jugar un playdate o algo para que lo vean. No necesariamente van a tratar algo, sino pues ese tipo de detección temprana puede ayudarles mucho a decir, ¿sabes qué? Está bien, refuérzale esto, o ¿sabes qué? Sí necesito yo ya intervenir, tráemelo en cierto tiempo. Pero si no se dan cuenta, a lo mejor si la escuela no tiene ese servicio, pues es bien importante que lo vean desde esa manera, ¿no? Porque mucha gente estigmatiza y sataniza de alguna forma el hecho de que el niño vaya a terapia, porque piensan que es una deficiencia, y a ningún papá le gusta que le digan que su niño tiene algún retraso de donde sea. Entonces, ahí es como lo que decía Rosalina, lo que decían ustedes, de que no nada más uno busca como papá siempre darle lo mejor, ¿verdad?
pero no quiere decir que es cuando ya lo pida a gritos. Tú tienes que ser precavido, proactivo, no reactivo, no atender algo ya demasiado tarde. Llévalos aunque sea a jugar. Y yo creo que también la tarea que tienen que tener los centros como NEDEAL y como los otros centros que están aquí en la ciudad de Durango o en todo México, de también darse a conocer con los especialistas para que sepan canalizarlos de manera oportuna, ¿no? Que también esa es otra de sus tareas, me supongo. Sí. Y también es darnos a conocer y también que ya hay más pediatras y odontopediatras que los canalizan, o sea, que realmente ya saben que lo mejor es asistir con nosotros. También maestros, profesores que pues ya se dan cuenta del aprendizaje. Lo importante del networking. ¿Qué trastornos o qué desviaciones o qué pequeños atrasos son los que ustedes manejan más? ¿Qué es lo más común? Pues bueno, actualmente llegan pequeñitos con alteraciones en el lenguaje, que pues yo creo que nuestros pacientes tienen más entre 2 y 3 años, ¿no? Actualmente, que bueno, pues también por la edad que ellos tienen, aún pues no se les puede dar un diagnóstico como tal, pero pues sí, pues estamos ya con la intervención temprana del lenguaje con ellos. Pero el hecho de que asistan tan chiquitos nos da una pauta de que pueden avanzar más rápido, porque estamos interviniendo en una edad oportuna. ¿A qué edad debe desarrollar el lenguaje un niño comúnmente? Pues desde bebés, literal, nosotros podemos darnos cuenta si ya balbucea, como les decía, la parte de la imitación, si empieza a pedir cosas, o sea, literal, a vocalizar. A tararear, ¿verdad? A mí me pasaba mucho con mis hijas que desde chiquillas ya cantaban el dale, dale y cosas de esas y veías otros niños muy calladitos. Y tú dices, ese niño tiene algo, pero no sabes, a lo mejor en su casa es un perico, ¿no? Entonces también es bien importante que tengamos de alguna forma algo como medirlo, ¿no? Y eso yo creo que nos falta a todos, a ninguno nos educan para ser papás, eso lo vamos viendo conforme la marcha, y a veces no tenemos pues vaya, ese acercamiento de que qué es lo que sí debe de hacer ya el niño, qué no, y en dónde le pueden apoyar. De hecho, sí hay. De hecho, si nos siguen en nuestras redes, ahí subimos, por ejemplo, el contenido, por ejemplo, de ¿qué hace tu bebé a los 3 meses? Y signos de alarma o de alerta. Y si no los hace, pues les pedimos que se comuniquen con nosotros, ya sea para una valoración personal o en grupo. Y así como eso, hay tablas que nosotros nos vamos guiando o test, pues sí, estandarizados en los que nosotros los hacemos y podemos saber exactamente la edad de tu bebé y tú saberla. Por ejemplo, no sé, te decimos, oye, ¿sabes qué? Tu bebé tiene 12 meses, pero es como si tuviera 9, pero no creas que por esto es algo malo, al contrario, esto nos da la pauta a nosotros para trabajar y que su edad la podemos corregir para que tu niño pues esté mucho mejor. Y de esa forma tú también aprendes muchísimo de tu hijo, porque tú así ya vas a decir, ok, entonces, no sé, yo le estoy pidiendo que camine porque ya tiene 1 año, 3 meses, pero realmente tiene 11 meses, entonces no le puedes estar pidiendo que camine o estar levantándose, y a veces los papás mismos se frustran porque creen que, es que mi niño ya tiene 1 año y medio y no hace esto. Bueno, es que a lo mejor para ti tiene 1 año y medio, pero para él no. Entonces, por eso es importante todas las evaluaciones que nosotros hacemos. Pero pueden buscar. Dime. Bueno, eso quería también que nos contaran. ¿Cómo es cuando lleva uno a su hijo? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico, la evaluación? ¿Cuál es el proceso que ustedes usan? Bueno, pues depende también de a qué servicio acudan.
Por ejemplo, si asisten a una clase inicial de estimulación temprana, ahí pues las clases son en grupo, entonces, bueno, ahí también muchas veces podemos darnos cuenta si existe algo en lo que nosotros podamos ayudar. Ya después de la clase, pues se habla con los papás, se les ofrece, no sé, alguna evaluación personalizada, igual clases personalizadas. En el tema de la terapia, pues ahí sí comenzamos con una entrevista inicial, conocer el motivo por el cual quieren asistir. Y después de esto, según la edad de los pequeños y lo que observamos un poco en la entrevista, pues ya buscamos algunas evaluaciones adecuadas para ellos y así poder darles una impresión diagnóstica. Perfecto. Ahí es en donde, como nos comentaba Rosalina, o sea, ahí es donde ustedes pueden decirle, oye, tu hijo tiene 12 meses, pero trae un desarrollo de 10 meses, ¿no? Pero fíjate cómo todo es a través del acercamiento en donde vas a una clase, que es lo que les decía, ir a jugar, ¿no? Yo lo Sí. llevo. No voy con búsqueda de buscarle algo, sino para que vaya la estimulación vaya es útil, no nada más corrige, sino también pues, es útil, ¿no? Es como ir a activarse, digámoslo así, desde chiquito, pues para que pueda hacer algo muy grande. Y de la estimulación nace un tema, no sé si ustedes tengan alguna relación con él, de la integración sensorial. Es algo que a nosotros, vaya, en nuestra generación no existía, pero ahorita ya tiene su nombre. Ay, ¿Ustedes tocan ese punto de la cuestión de integración sensorial para tratar de corregir esa desintegración, que hay niños que son más sensibles en ciertas cosas, que muchos papás no saben y le exigen al niño, el niño no se quiere poner la ropa? En mi caso yo batallo mucho con mi niña porque tiene la ñaña de que no le gusta ponerse las cosas apretadas, y me mencionaron ese tema, la desintegración sensorial. Yo, caray, ¿eso con qué se come, verdad? Se le llama IS, es la integración sensorial. Y bueno, sí trabajamos con eso. De hecho, tenemos unas clases que se llaman Rincón Sensorial, en donde trabajamos precisamente texturas, colores, olores, sabores, sonidos, todo. Pero bueno, hablando de que en generaciones pasadas, pues ni siquiera antes, es más, de hecho, ni siquiera sé si ahorita siguen enseñando que existen 5 sentidos cuando ya existen formalmente 7 sentidos. Entonces, se trabajan todos los sentidos para que nuestros niños precisamente no tengan estos problemas que a veces son muy, muy comunes, que los papás se den cuenta, como tú lo dijiste, de que es que le pica la ropa. Pero ¿por qué le pica la ropa? O que no les gusta ensuciarse, que tocan la pintura y, bueno, hay niños que se vomitan, sí, de verdad. Sí. O el que se come el pegamento, ¿verdad? O sea, lo contrario, que busca el sentido eso. Que les gusta. Buscan más estimulación y hasta muerden cosas súper duras o están probando con su lengua hasta la madera, o niños que en grados más altos ya ni siquiera sientan dolor, por ejemplo, y o sea, se pegan solos y luego causan otro tipo de problemas psicológicos. Por ejemplo, se arrancan el cabello. Sí, ya generan situaciones que ya necesitan psicoterapia, no nada más una regulación sensorial, sino ya cuestión emocional, ¿verdad? Por eso es bien importante conocer estos temas. Si ustedes, por ejemplo, ven a ustedes como papás, todos nuestros visitantes a midiplomado.com, si tienen hijos y ven que están buscando cierto estímulo o rechazan uno, sí sería bueno que acudan con un terapeuta de la comunicación, con un psicólogo, con alguien que toque el tema de la cuestión de la integración sensorial, porque les puede ayudar mucho a que el niño se adapte más al entorno, ¿no? Y tú también, que ya no seas tan prejuicioso, porque a mí me pasaba que yo batallaba muchísimo con mi hija y pensaba que era algo conductual, que algo que no quería, como indisciplina, y no, realmente era algo que ella tenía que ir asimilando poquito a poquito.
Exactamente, y también lo trabajamos poco a poquito dentro de las clases y como les hemos estado diciendo, entre más pequeños, muchísimo mejor. Y cuando están en nuestras clases, yo creo que muchos papás pudieran decir, conocen muchísimo más a sus bebés y ellos mismos dicen, ah, con razón no le gusta que le dé besitos del lado derecho, o con razón hace su piecito, o sea, mete sus deditos. Y así, o sea, ese tipo de cosas. Y es muy bonito para ustedes como papás porque conocen una parte de sus bebés que no conocían o que van a saber todos, comunicarse con ellos, qué les gusta, qué no les gusta, cómo aprenden, cómo no van a aprender y pues es Cómo manejarlo. cómo manejarlo. Excelente. Ahorita mencionaban 7 sentidos. A mí me hizo así, porque pues, yo soy de la escuela viejita, ¿verdad? De 5. ¿Cuáles son los otros 2? Yo pensaba que eran 4. Vestibular y propioceptivo. El Y sistema vestibular. El sistema equilibrio. Sí, El ajá, equilibrio. Ajá. ese es. Y el propioceptivo, pues es el de reconocimiento de tu cuerpo. De cómo Sí, te encuentras en relación a los objetos, a los por objetos. ejemplo. Como el mindfulness, digámoslo así, el ser consciente de Sí, que es estás. algo como mindfulness, pero sí, es como el mindfulness. Pero corporal. Sí, pero corporal, no metafísico, sino Ajá. estoy aquí, estoy respirando, sé cómo funciona. Eso involucra mucho también el movimiento, involucra mucho el equilibrio, el ser consciente de nuestro cuerpo, que la educación física es lo que buscaba mucho, de alguna forma integrar, ¿no? Exactamente. Sí, es todo eso. Y son los Entonces, sentidos que pues trabajamos. O sea, que se trabajan es más, desde que están en el vientre podemos trabajar los 7 sentidos. ahí es la importancia de las clases que se les da a las mujeres que están embarazadas, ¿verdad? Tratar de empezar, o sea, no nada más ya cuando nació el niño, ya cuando tiene 5 años y que no quiere, que dicen, es un chiquillo inquieto y malcriado, te lo voy a llevar, ¿no? O sea, espérese, usted también tiene que hacer su chamba desde que lo concibió. Sí, de hecho, de hecho. sí, Sí, yo a mi niña le de hecho, también ponía... tenemos un taller prenatal. Ándale, los talleres prenatales se llaman. Sí. talleres prenatales. Para pasarle el dato, ahí tenemos un buen amigo que es próximo a ser padre, entonces para llevarlo ahí a que tome sus talleres. Él Sí, quería ponerle es muy canciones de heavy bonito. metal a su niño desde el vientre. Le digo, no, te va a salir así No, gruñón como... no, tampoco. No, no, yo lo intenté, no me funcionó. No, no creo. Oigan, cuéntenos un poquito sobre, por ejemplo, ahorita cuando iniciamos la plática nos contaban de cómo, pues ahora el tema de muchos niños entre 2, 3 años, pues no socializaron tanto, ¿verdad? Con otros niños de su edad. Yo sí veo, así a mi criterio, por ejemplo, niños que tienen hermanos, su desarrollo es muy distinto a hijos únicos que vivieron este proceso de estar ahí en casita. Pero ¿cómo abordan ustedes ese tema de que aprendan a socializar? Porque a mí me consta, o sea, yo pongo a mi niña con otro niño también que no tuvo hermanos, que son hijos únicos, y los dos se quedan viendo, así como niño, niño, y ya. Nosotros nos da mucha risa eso porque en clases es como que los ves y luego se quedan viendo a los niños y es como, órale, tiene brazos como yo. Sí, hay más iguales a mí. Existe la dinastia, ¿verdad? Todos lo vieron en YouTube, pero ya que lo ven en persona ya no saben qué hacer. ¿Cómo abordan ese tema ejercicios de la hacen o cómo le hacen? socialización? Pues, bueno, lo primero que como papás deben de saber es que su primer acercamiento es con ustedes, papás, entonces no es tan grave como muchos piensan de que es que no ve ningún niño,
bueno, pero también ve papá y ve mamá, y también pueden ponerse ustedes como papás, como mamás frente al espejo y decir como, tengo ojos, tú también, tengo nariz, tú también, y es parte de la conciencia corporal. Y en las clases, pues, lo hacemos igual, trabajamos lo que es la conciencia corporal con ellos, porque literalmente no tienen conciencia de que sus piernas pueden saltar en dos piernas, o sea, que pueden saltar así como Las dos a la vez. sí, las dos a la vez. Y como les pasó mucho de que, ay, cuidado con el bebé, por ejemplo, entonces no saben subir o bajar escaleras. Entonces, sí, pues vamos desde todo eso y con los niños empiezan a conocerse un poquito más y poco a poquito. Y precisamente sí les decimos como que, ay, mira, Marlene, mira, se parece a ti, Ale, tiene ojos, tiene cabello, y así todo. Y fácilmente, bueno, lo mejor de todo esto y de trabajar con niños es que ellos son literalmente una esponja y aprenden súper rápido y semana a semana van conociendo, aprendiendo y vemos significativamente los avances. Que yo sé que a veces los papás no los ven como nosotras. De hecho, nosotras siempre platicamos eso, que nosotras nos emocionamos un buen cuando hacen cosas bien sencillas, cuando se giran. Entonces, ¡ay! Se giró. Y los papás de, ¡Ay, ya puedes saltar en dos pies! sí, entonces, ya puedes saltar. Y ellos, pues sí, ¿verdad? Exacto, y es Entonces, algo que con la estimulación temprana, con el neurodesarrollo, muchas veces ni sabemos ni qué onda, a lo mejor fue un logro para toda la humanidad, ¿verdad? de tu sí. niño y tú como... Pues es que para ustedes es más logro porque entienden el esfuerzo y todo el trabajo que hay que hacer para lograr algo muy sencillo, ¿no? Uno como papá dice, pues sí, gira, o sea, pues que no se supone que debería girar. Porque no, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con lo del lenguaje, pues sí, mi sale nos decía, es un proceso tranquilo, o sea, empezar a ver resultados a los 3 meses, poco a poco, y ahorita, pues no sé cuánto llevamos, yo creo ya más o menos un poquito más, no casi los 3 meses. Sí, más o menos. Sí, es cuando empiezas ya a notar pasitos un poquito más grandes. Yo sé que cada niño es diferente, seguramente cada paciente tiene sus tiempos, pero pues sí, no es una cosa así de que uno como papá quiere que ya 2, 3 sesiones y ya tu hijo esté dando piruetas, ¿no? no, pues no. No, y aparte, bueno, lo que comentaban de las clases y de la parte social, empiezan a conocer esta parte de las reglas de convivencia, de que, ok, primero es tu turno de subir la rampa y después sigo yo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, también creo que les ayuda a favorecer mucho esta parte. Sí, todo lo de la conducta, porque también empiezan a ver que, no sé, que si su amiguito le gusta una pelota y a lo mejor a ese bebé no tocaba la pelota, entonces va viendo de que, puedo tocar las pelotas también. Y se acercan a tocar o a explorar texturas o a explorar otras cosas que ellos no veían, no se atrevían o simplemente lo veían como curioso porque pues evidentemente en su casa pues no lo conocían. Empiezan a generar como nuevas experiencias. Ok, muy bien. Y como ven, ser padres es una tarea que necesita estudiar, que necesita leer, que necesita asesorarse también de profesionales en el desarrollo del niño. Si ustedes están embarazadas, están embarazados, acérquense a alguien que conozca de neurodesarrollo porque te va a ahorrar una curva de aprendizaje enorme. Desde las clases prenatales, yo creo que ustedes van de alguna forma haciendo más consciente todas estas situaciones a los futuros padres. Es bien importante que también tomen en cuenta esta preparación, no solamente la preparación del ginecólogo, sino también la parte del desarrollo de tu futuro bebé, ¿verdad? Pues qué interesante, Mario. No sé si tú tengas alguna duda de alguno de nuestros seguidores ahí en los contactos, ya que tú eres el que lo administra. Sí, estaba aquí viendo unas, pero no me está cargando y no le quiero mover por aquello de que no nos vaya a desconectar. Ya tenemos los 49. Vamos a ver si ahorita alguien nos deja algo. Dentro de lo que ustedes, por ejemplo, abordan ahorita, nos decían, hay varias disciplinas.
que pueden relacionarse con estos temas. Me resultó uno en particular interesante porque, bueno, no sé, Gustavo, si ya lo había considerado, la parte de, nos mencionaban un odontopediatra, ¿verdad? ¿Cómo esa disciplina se relaciona con lo que ustedes hacen? Ok, no sé, pues las dos. Ok, bueno, por ejemplo, hay ocasiones donde, bueno, les platico desde una experiencia que tuve hace poquito. Me llegó un pequeño que tenía una complicación en la parte del maxilar, le estaba creciendo de más. Entonces estaba utilizando un aparato, lo cual, bueno, se prolongó bastante el tiempo en el que utilizó ese aparato y no decía ciertos fonemas o, bueno, ciertos sonidos del habla no los emitía. Entonces, el mismo odontopediatra lo remitió con un terapeuta por esta cuestión. Y así otros casos como a veces que les cortan el frenillo. También muchas veces, bueno, pues según cómo va la aparición de sus dientes, esto también puede llegar a afectar en cuanto a su lenguaje, pero pues sí, regularmente, pues es más lo del frenillo, lingual. Ok. Y ustedes tienen, pues Pero en ahí... general, o sea, ciertas estructuras de... Ay, perdón. No, dime. No, que ciertas estructuras de la boca sí suelen afectar el cómo se produce un sonido, inclusive si tienen separación entre los dientes, y así. Por mencionar algunos, ¿verdad? O sea, no solamente la deglución, sino incluso hasta la forma de hablar, ¿verdad? Pasaba mucho, ¿no? Y eso lo ve, pues el odontopediatra es también una nueva especialidad dentro de de odontología, pero cualquier dentista debe estar al tanto de eso, porque ellos en su preparación ven odontopediatría, de hecho es una de sus asignaturas. Y deben de estar tomando en cuenta mucho que pues obviamente la forma de los dientes, la forma de la mandíbula, pues tiene mucho que ver también en la hora del desarrollo del lenguaje, y de niños es donde se evidencia eso. También tenemos el tema, ahorita aquí estoy viendo una parte de una pregunta de una persona que nos dice, ¿cómo saber cuando el niño presenta un problema de tartamudez por la cuestión emocional? O sea, que se pone a lo mejor muy ansioso al hablar, o que ya es un problema que ya trae, que se tiene que tratar dentro de la cuestión de la comunicación humana. ¿Cómo lo detectas cuando sí es una cuestión que sí tienes que ir aquí con un profesionista, un profesional? Okay. Primero, yo creo que es muy importante aclarar que la disfemia no se da por una cuestión psicológica. Por ejemplo, si un pequeño presenta disfemia como tal y es consciente de eso, puede llegar a generar un problema psicológico, pero a raíz de su disfemia, no que sea no al revés. No al revés, ajá, el origen no va a ser algo psicológico. De hecho, qué bueno que tocaron ese tema porque creo que ha sido algo que se ha venido manejando desde antes, inclusive en la escuela, ajá, nos habían dicho que sí había un componente, pero ya se comprobó que no tiene un componente psicológico. Entonces, y bueno, una de las cuestiones que nos dice si se va a desarrollar disfemia, también es que haya antecedentes hereditarios, o sea, que papá, abuelito, algún familiar haya tenido. Pero sí, qué bueno que tocaron ese tema. No tiene un componente psicológico. No es psicológico, es cuestión del lenguaje como tal. Uh-huh. Ok, entonces sí es necesario que lo atienda un terapeuta en la comunicación humana, ¿verdad? Inclusive por eso hacemos este primer acercamiento con los papás, para indagar un poquito en cuestiones del desarrollo, para saber qué hay detrás y saber si es normal las disfluencias en un pequeñito. O sea, es totalmente normal. Inclusive nosotros como adultos también tenemos disfluencias, que es como estas pequeñas rupturas en el ritmo del habla. Pero, les digo, hacemos esta primera entrevista y de ahí valoramos si va a ser necesario ya sea una intervención y una valoración.
tomamos algunas muestras de lenguaje, tenemos un pequeño tiempo con el pequeño y ya vemos si es necesaria la intervención. Excelente. Con eso se contestó esa pregunta. Muy interesante la pregunta. ¿Dónde están ubicadas ustedes? Bueno, ya vamos a poner nosotros la cuestión de ya sus redes para que conozcan la página, pero ¿dónde pueden encontrar a Nedeal las personas que radican en la ciudad de Durango? Ok, bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Benito Crespo 233, Interior 1, esquina con Ginés Vázquez del Mercado, en la colonia Nueva Vizcaya. Estamos justo atrás del Interceramic, que está ahí en la de 20 de noviembre. Y nosotros también atendemos en línea, ¿eh? Hemos tenido pacientes que son de otros estados, de otros países incluso, para que también estamos ahí a la orden. Bueno, nos pueden ahí contactar por Facebook. Nos pasa, si Mario no me va a dejar mentir, que nos dice, estamos, por ejemplo, haciendo alguna campaña de promoción de nuestro diplomado en educación especial e inclusión, y nos dicen, mi hijo tiene cuestiones de disfemia o dislalia, ¿me pueden ayudar? O sea, buscan que el profesionista lo atienda. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, pues tenemos que canalizarlo, que bueno, ahí que ahorita ustedes tocan ese tema, que son de nuestro equipo, que no se cierra nada más a la cuestión presencial, sino que también pueden apoyar desde el medio digital, porque al final de cuentas el que ejecuta todo y el que está con los niños, pues son los papás, ¿no? Ustedes les dan las herramientas para que de alguna forma lo puedan dar ese seguimiento, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, Miss Rocks asiste a domicilio. Da clases de estimulación temprana y oportuna a domicilio. Entonces también. Por si todavía Y les dan rutinas de salir, sueño. Ah, también. Trastornos del sueño. Las rutinas de sueño para que duerman los bebés. Algunas personas los manejan como, ¿cómo les dicen? Entrenamientos de sueño, pero yo no hago entrenamientos de sueño. Acompaño a las familias en una crianza respetuosa a que sus niños tengan el sueño adecuado para su edad. Ya, qué importante ese tema. Ese es bien. Igual lo podemos abordar en otra sesión de Midi Talk. Eso a mí me hubiera ayudado también en su momento mucho porque, no hombre, o sea, digo, uno como papá a veces se asesora de otros papás, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, nos habían hecho la recomendación no de como tú lo haces, sino de la otra forma, la de, es como coach de sueño, pero para bebés. Unos están muy a favor, otros no tanto. No estamos a favor. No, lo que pasa es que el entrenamiento de sueño, bueno, para empezar, cuando yo les digo a los papás, les digo, no existen los coaches del sueño, no existe una escuela, pues, o algo que los certifique o que los avale. Sí existe algo que los han certificado, pero no es saludable, pues, no es, sí, o sea, no es saludable. Y lo que se hace como terapeuta, como psicólogo, pues va a ser acompañarte a ti como familia en un proceso de sueño para que tú también entiendas todo el sueño de tu niño, por qué tiene que dormir tales horas o cuántas horas y todo, y no todos los sueños van a ser iguales, o sea, ni para una familia, ni para otra, ni para un niño, ni para otro niño. Entonces, por eso no estamos de acuerdo con los coaches del sueño, porque lo hacen muy dramático, sí, muy estructurado, y muchas veces los lastiman psicológicamente, que no está comprobado eso de que los dejen y que los dejen llorando, pues no es bueno. Sí, yo creo que mucho tiene que ver hasta cómo fue el día, o sea, ese día en particular para que tu niño realmente duerma o no duerma a la hora que es. Sí. Y de otra forma, pues los fuerzas, ¿no? Fuerzas a que duerman. Bueno, pues igual ese tema lo podríamos abordar ahí más adelante en otra sesión de Mini Talk. La ventaja de encontrar especialistas como ustedes en el sitio donde nosotros estamos es muy valioso, es que la comunicación pues es más fluida también y la colaboración es mejor.
Se me ha hecho el tema muy interesante. Ya se nos acabó un poquito ahí el tiempo. Dimos un poquito de más para que vamos a editar a fin de cuentas el video. No se preocupen por el tiempo que quedamos ahí fuera del aire. Ya lo recortaremos, pero bueno, quisimos compensar para que sí fueran más o menos los 45, 60 minutos. Yo quiero agradecerles a nuestras invitadas por sus aportaciones. Como lo mencionamos al principio, en dos vertientes, ¿no? Aquí hay dudas de padres, como dudas precisamente de profesionales en el área. Profesionales que no solo se dedican a lo de ustedes, sino sobre todo que pueden complementar en estos temas, ¿no? Como ahorita nos decían un odontopediatra, un pediatra incluso, porque hay mucho desconocimiento, ¿eh? Te digo, a mí, ahorita que mencionan lo del sueño, hubo pediatras que incluso me decían que le comprara gotitas de... De valeriana, ¿no? Y de ese tipo. Sí, no, Melatonina. melatonina. Sublingual de 5 miligramos. No, ya. De hecho, sí, sí nos ha tocado, sí me han tocado papás de que, oye, si le doy melatonina, y yo, pues, o sea, evidentemente les va a funcionar, sí, pero imagínate desde qué edad quieres que tu hijo esté consumiendo algo que lo ayude a dormir. O sea, creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer antes de, pues, poner a nuestros hijos pues, a un medicamento. Imagínate cuando tu niño crezca, o sea, que tenga 20 años, evidentemente va a tener problemas de sueño, trastornos y después, pues, medicamentos. Así es. Entonces, bueno, siempre es importante como profesionista y como padre, pues acercarse a perfiles como los que tiene Nedeal, de Alejandra Rosalina. Tú eres el primero que dice, y mira. Hasta lo apunté mal. Ya van 2, te las estoy contando, Mario. Ahora fue que lo apunté mal. Entonces, bueno, les vamos a compartir aquí las redes sociales de ellas para que se acerquen. Bueno, ya sabemos que Rosalina va a domicilio, entonces si hay alguien en Cancún que quiere invitarla ahí a que dé terapia, ella va a estar encantada. Claro, yo me voy. No, pero es importante eso. Sí, acuérdense que si ustedes tienen este tipo de situaciones que quieran abordar y que de alguna forma estén limitados por el tiempo, por la distancia, Nedeal ofrece asesoramiento, terapias, incluso hasta cursos. Llegué a ver que hacen en línea. Entonces, mándenles un mensajito a ver en qué los pueden apoyar. Y lo importante es que pues son personas que trabajan en conjunto. Lo que me gustó mucho, por ejemplo, ahorita que les hacíamos alguna pregunta, ustedes se complementan y eso está muy padre a la hora de atender un caso, porque lo ven desde distintas perspectivas, de la terapia de la comunicación, desde la parte de estimulación temprana, desde la parte de psicología, incluso ya con el apoyo de las doctoras, incluso hasta en nutrición infantil, dependiendo del caso, pues es el profesionista que de alguna forma ustedes ya tienen en su equipo de trabajo, y eso pues le da un poquito más de confianza al papá, porque siempre están buscando muchas opiniones y a veces uno mismo se confunde, ¿no? De con quién lo llevo. Entonces acudan ahí, visítenlas en su red social, ahí están sus medios de contacto de respuesta inmediata directa, de WhatsApp, de inbox, para que trabajen de la mano de alguien que se preparó para ello y que atiende casos como muy probablemente tú estés buscando resolver. Muchas gracias, chicas, por su tiempo. Muchas gracias por la apertura. Y pues recuerden que aquí en midiplomado.com tienen su casa, aunque sea virtual, pero la tenemos. Muy bien, muchas gracias. También en Nedeal, ahí los esperamos. Ahí las vamos a visitar pronto. Yo sí estoy. Muy bien. Sábado, ¿verdad? Sábado. Sí, los sábados. Pero bueno, ellas atienden toda la semana, ¿eh? También para que Toda. busquen, que se acerquen ahí con ustedes, que conozcan sus instalaciones, porque eso es otra cosa, es muy importante. Al momento de dar este tipo de servicio, ellas tienen instalaciones adecuadas precisamente a varias necesidades que sus pequeños puedan ahí necesitar. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias. Y pues nos vemos ahí en otro Midi Talk más adelante.
Muy bien, Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. midiplomado.com. Estudia desde donde quieras.